Buenas tardes, seguimos con Hora Liberada. Este es el cuarto programa y seguimos acá con José Tevez y Matías Gómez, como siempre, detrás del micrófono, y les habla León Nicanov. Esta vez lo tenemos a Matías Gómez operando y a Nicolás Pérez, que era nuestro operador, el debut, nuestro ex operador, supervisando un poco para que salga todo bien. Bueno, nuestra solidaridad con Nico Pérez, que Matías Gómez le ha sacado el laburo. Pero bueno, y nuestro repudio a Matías. También estamos con el negro Maxi Iglesias, que es recién recibido de economista. Le mandamos un saludo, pero que además es un tipo versátil en todos los temas, sindicales, ambientales, políticos, etcétera, que ya vamos a hablar en alguna ocasión con él. ¿Cómo anda, José? ¿Bien? ¿Cómo anda, compañero? Bien, acá andamos. O sea, tenemos esta primera parte, el habitual resumen de noticias que seleccionamos nosotros, y bueno, después tenemos la entrevista con Carlos Mangone. Él es teórico de la comunicación y ensayista. Sí, tenemos para finalizar la entrevista con él. Claro. En esta ocasión no vamos a tener un invitado para que venga al programa, pero bueno, vamos a dar... Sí, vamos a extender un poco la entrevista, hacer un poco agenda abierta, ¿no? Distintos temas que tienen que ver con lo comunicacional, con lo mediático, y bueno... Y sí, nos vamos a dar el lujo de poder entrevistar a Mangone para hablar de estas cuestiones que estabas mencionando recién. Y bueno, vamos a hablar, después de escuchar un temita musical, sobre lo más importante, lo que aconteció esta semana. Uno de los temas más importantes fue, o más mediático tal vez, el carancho gendarme de Bernie, también de las cuestiones internacionales que la veníamos tocando en los programas anteriores. Claro, exactamente. Y bueno, y lo internacional como siempre, y bueno. Y la entrevista. Y bueno, y tenemos para escuchar ahora The Doors. Lamentablemente Cerati no tenemos. Así que ya volvemos. Bueno, esta semana, después de que se cumpliera solamente 7 días del pacto de cese del fuego entre Israel y Palestina, el gobierno de Israel anunció que se apropiaría con 400 hectáreas de una zona de Cisjordania, con los argumentos de que esas zonas no son reclamadas por los palestinos, y que cerca de ahí secuestraron a los 3 estudiantes judíos. Esos fueron solamente los únicos argumentos que justificaron que se apropie con 400 hectáreas o 4 kilómetros de territorio de Cisjordania. Entonces, para los palestinos la historia se repite. Esto viene sucediendo... Esto se viene en las distintas operaciones que ha hecho Israel, digamos. Sí, siempre el resultado fue el achicamiento, como veníamos diciendo, del territorio palestino. Por eso, para los palestinos la historia se repite primero como tragedia, después como tragedia, después como tragedia. Porque a lo largo de estos 66 años de conflicto, generalmente en muchas de las operaciones, al finalizar estas operaciones que fueron siempre iniciadas por el Estado de Israel, uno de los trasfondos de este conflicto es la extensión del mismo Estado de Israel. Como estaba diciendo, cuando finaliza esto, cuando se pacta un cese al fuego, una tregua indeterminada, inmediatamente, o no, ahora fue inmediatamente, fue solamente de una semana, el Estado de Israel agranda su territorio. Bueno, la Constitución de Israel, que en realidad no es no se llama Constitución, se llaman leyes fundamentales allí, pero que puede operar como una Constitución, es la única en todo el mundo que no tiene claro cuáles son los límites del territorio. Claro, no fija. Su Constitución no fija el comienzo y el límite de un territorio. Por lo tanto, es un Estado que siempre va a estar en expansión, por lo menos... lo que se está demostrando a lo largo de este conflicto. Bueno, y otro dato importante que leí esta mañana, lo voy a leer textualmente. Dice que nuevos documentos fueron desclasificados esta semana por el gobierno estadounidense, que revelan que en el año 1969, cuando presidía los Estados Unidos Nixon, aceptó reconocer la capacidad nuclear ofensiva de Israel siempre y cuando el Estado hebreo no la hiciera pública, ¿no? Esto lo mantuvieron en secreto hasta hoy, trazando las líneas maestras de lo que sería la aproximación israelí a la cuestión nuclear durante los próximos 45 años. Esto fue negado siempre por el Estado de Israel. Bueno, además uno de los argumentos de los Estados Unidos para invadir territorios de cercano oriente fue siempre la construcción, o en muchas oportunidades... Claro, que tenían armas nucleares. Armas nucleares, ¿viste? Como lo que pasó en Irak, o lo que se estaba diciendo hace poco tiempo en Irán.
Pero bueno, también vamos a tratar el conflicto que no lo hemos hablado a lo largo de estos 3 programas que estuvimos, sobre la situación actual de Ucrania. Allí, desde principios de años, hay una guerra civil. Bueno, y esta semana, en medio de esta guerra civil, se llegó a una tregua que acordaron telefónicamente Putin, que es el mandatario ruso, y Poroshenko, que es el presidente de Ucrania. Este conflicto en Ucrania inició cuando el presidente entonces, se llama Víctor Yanukovych, decidió establecer relaciones económicas con Rusia en vez de con la Unión Europea. Esto despertó las profundas diferencias ideológicas de las distintas regiones de Ucrania. Tenemos a Ucrania dividida. El este es prorruso, ¿no? Y el oeste es pro-occidental o antirruso, como se quiera leer. Entonces, bueno, se desató una guerra civil que fue naturalmente fogoneada por Estados Unidos y Occidente. En lo que va del conflicto, entre otras cosas, el presidente renunció. También se hizo un referéndum en Crimea, que era parte de Ucrania hasta ese entonces. Se independizó Crimea e inmediatamente pasó a formar parte de Rusia nuevamente. Claro. Antes Crimea era parte de Rusia, luego pasó a ser parte de Ucrania y ahora nuevamente a formar parte de la Federación Rusa. Además se creó un estado independiente dentro de Ucrania que se llama Donetsk por los separatistas rusos. Pero lo interesante de esta guerra civil, de este conflicto en Ucrania, es que unos recuerdan a Rusia, digamos, los separatistas, como la Rusia soviética, la recuerdan con nostalgia, y otros ven a Rusia y la recuerdan con odio y rencor. Claro. Pero en definitiva, el curso que toma Ucrania en última instancia va a ser siempre el mismo, es decir, va a ser capitalista, lógicamente, eso no se discute. Antes se luchaba porque unos querían que los medios de producción sean privados y otros querían que estén en manos colectivas, ¿no? Se luchaba por sistemas diferentes. Claro. Me refiero a lo que fue, la Guerra Fría. Sí. Hoy cuando uno lee todos los artículos en torno a Ucrania, observa la mística, que la mística es la misma. De hecho, hay extranjeros de diferentes partes del mundo luchando para los dos bandos. Esto se debate no se debate, algunos dicen que son mercenarios, otros que no, lo hacen con consentimiento, con convencimiento, perdón. Que no son mercenarios como habíamos hablado en los programas pasados, como los del Estado Islámico, claro. Que eso sí, son extranjeros que están dentro del Estado Islámico luchando, pero que son pagos. Claro, esa es la definición del mercenario. Bueno, sino que tiene una ideología definida, pero como está diciendo, es la mística que tiene este conflicto, porque la realidad es que si Ucrania tiene relaciones económicas con la Unión Europea o con Rusia, el curso va a ser el mismo. Capitalista, lógicamente. Entonces lo que prevalece es un nacionalismo muy arraigado. ¿Quién es el Canoso de Barba? Esta semana se publicó una nota en Página 12 por Horacio Berbisky, en la cual se da información sobre el presunto infiltrado de la Gendarmería en una manifestación el pasado 30 de julio, como veníamos diciendo, en las puertas de la fábrica Lear. Bueno, en realidad este presunto infiltrado era el jefe del operativo. O sea, era un tipo que merodeaba los acampes, las reuniones, los trabajadores, etc. Era el jefe del operativo que tenía en Gendarmería para controlar la situación. O sea, el tipo del infiltrado era el jefe del operativo, digamos, que tenía Gendarmería para, digamos, detener a los manifestantes en Lear. Bueno, este tipo, además de ser digamos, el que... además de ser un infiltrado... Claro, además de ser infiltrado, bueno, era el jefe del operativo. Bueno, esta persona canosa, de civil, se paseaba como uno más entre los trabajadores. Y bueno, y luego él era el que daba instrucciones y señalaba a los efectivos de Gendarmería a quienes tenían que detener. Bueno, esta semana... ¿Cuál fue la respuesta de Bernie frente a esto? Porque esto se descubrió ahora, esta semana, cuando los mismos manifestantes,
se dieron cuenta que había un infiltrado No, que bueno, era parte sí. de la organización. ¿Y cuál fue la respuesta del secretario de Defensa? La respuesta no fue ninguna. Digamos, hay que decir que esta semana... Avaló completamente claro, ese operativo. Por supuesto. O sea, la idea es tratar de avalarlo. Pero bueno, ¿te acordás que esta semana anduvo circulando un video en la cual se muestra a un gendarme, el gendarme carancho, como lo denominan muchos, sí. En el marco de las protestas en Lear, donde se muestra el simulacro del gendarme Juan Alberto López Toral, quien se arroja sobre un auto de los manifestantes, ¿no?, fingiendo ser atropellado. Sí, esto sucedió el 31 de julio. Claro. En una manifestación por los despidos. Sí. Por los despidos y tomó de dimensión mediática, pública, digamos, esta semana. ¿Viste? Esta semana ya estaba circulando videos en redes sociales donde mostraban este mismo operativo, pero era una cámara, una filmación muy alejada, que no había tenido tanta repercusión. Ahora, si no hubiese existido esa filmación, porque hay que decir que digamos, el conductor del auto, el tipo que estaba en la manifestación en Lear, luego el fiscal Molina Pico le imputó por lesiones y atentado contra la autoridad, ¿no? Y además el tipo fue detenido brutalmente, fue golpeado, etcétera, etcétera. Pero hay que decir que, el infiltrado, el que venimos remarcando, este infiltrado de gendarmería, era el tipo que dirigió el operativo Simulacro, ¿no? Bueno, ¿quién es el canoso de barba? El canoso de barba se llama Roberto Ángel Galeano, es un comandante de 55 años, que estuvo en Malvinas, fue jefe de inteligencia del Cuerpo del Ejército de Córdoba y de contrainteligencia en la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército. Bueno, la ex ministra de Defensa Nilda Garré, ¿no?, lo pasó a retiro, y su amigo Sergio Berni lo recicló como coordinador de las fuerzas de seguridad. Sí. Y ahora, lo interesante de todo esto es, un poco se está viendo estos últimos meses a Sergio Berni, secretario de Defensa Nacional. Sí, acá lo venimos diciendo. Recorrer distintos medios, distintos programas, con un discurso, de la inseguridad, de los delincuentes que se manifiestan, de los derechos de los ciudadanos a circular libremente, hablando de distintas represiones. Yo lo escuché el lunes, durante la semana, en un programa de Maxi Montenegro, cuando recién se daba a conocer este video que estabas mencionando, avalando el accionar de la policía con el argumento de que ese auto que circulaba 5 kilómetros estaba atentando contra la vida de todos los que estaban circulando en la Panamericana. Ahora, pero estamos hablando de un mecanismo totalmente ilegal. Estamos hablando de que son, digamos, este tipo de infiltraciones, porque nosotros venimos diciendo, Berni tiene un antecedente que digamos, durante una huelga minera, que en Río Turbio, en Santa Cruz, también utilizó el mismo mecanismo de infiltración, ¿no? O sea, la infiltración en la protesta social, ¿no? Que es un mecanismo totalmente ilegal, y sobre todo hay que decir que ¿Y cómo está repercutiendo todo esto en la opinión pública? Yo lo que quería decir recién es que ahora por ahí muchos medios se lo toman para la joda, la imagen de Sergio Berni. Pero para pegarle al gobierno, pero digamos, significa algo, es muy grave. Sí, digamos. porque frases tales como que los extranjeros vienen a la Argentina a delinquir y hay que deportarlos, tuvieron una imagen positiva altísima. Esa frase tuvo una imagen positiva del 80% de la población. Claro. Eso es realmente, digamos, muy delicado, muy grave, porque está hablando de xenofobia. Él en realidad en ese testimonio hablaba del narcotráfico, etcétera, etcétera, pero estaba vinculando sin ningún tipo, sin separar nada, claro. Todo le entra en la misma bolsa a los extranjeros que vienen al país. Bueno, y ya se está hablando que es un posible candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Una encuesta de Scioli en la provincia demostró que tiene una intención del voto del 26,2%, contra, claro, que es el segundo, del 22,3%,
de un masista. Y por último, Insaurralde, que tiene 15,5% de intención de voto. Claro. Sí, igual más que nada, o sea, uno lo que espera son las respuestas, digamos, del gobierno, porque la respuesta que pueda llegar a dar Bernie hoy puede estar, mañana, digamos, puede renunciar, mañana le pueden decir, bueno, Bernie, hasta acá llegaste, pero, digamos, acá focalizarse, digamos, en la respuesta que tiene que dar el gobierno ante estos mecanismos, ¿no? Ilegales, que tienen que ver en contra de la protesta. Sí. Porque bueno, vos podés legislar para controlar los piquetes, etcétera, pero digamos, esto lo hacían en la década en el 73, digamos, lo peor del... Como el polémico Proyecto X. Claro, sí, esto se hacía en épocas oscuras en este país. Y bueno, para finalizar con este tema y ya meternos con la entrevista a Carlos Mangones, después de escuchar obviamente otro temita de Doors, me gustaría decir, voy a seguir, por ahí un poco insistente, sigue hablando de Capitanich, que ya es un personaje que está denostado, que ya nadie le cree, que se lo toman para la broma, pero para mí es importante remarcar por qué es la comunicación, como venimos hablando, del gobierno. Él dijo esta semana que la pobreza y la indigencia prácticamente se erradicaron del país. Yo no sé a lo que se refiere con prácticamente, no sé qué datos está teniendo para decir semejante barbaridad. Eso hoy en día ya nadie lo cree. Pero, repito, es la comunicación que utiliza el gobierno para transmitir lo que va a ser el camino siguiente a tomar este gobierno. Después de un paro general, o sea, el paro general se hace... con la intención de que se cambien diferentes políticas sociales. Y después, como recién dije, de este paro general, Capitanich, el gobierno, la comunicación del gobierno, sale a decir que la pobreza y la indigencia se han erradicado. Entonces está negando otra vez nuevamente. Es la necesidad un poco de dar buenas noticias. Es decir, bueno, estas buenas noticias tienen que tener un grado de veracidad. Sí. Bueno, ya estamos en línea con Carlos Mangón, él es teórico de la comunicación, además es ensayista. Carlos, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Aprovechando que te tenemos en línea, que sos un teórico de la comunicación, me gustaría preguntarte, te voy a hacer dos preguntas dentro de una. Hoy en día una persona que quiere ser político, por más inteligente y honesto que sea, ¿lo puede lograr sin tener un aparato de comunicación detrás suyo? Y por el contrario, ¿se puede fabricar un candidato que carezca de estas virtudes con un gran aparato de comunicación? Mira, en la historia de la política y de las relaciones entre la comunicación y la política han ocurrido estas dos cosas que vos describís. Por un lado, siempre hubo detrás de los políticos un aparato de comunicación, quizás no se llamaba de esa manera, ¿no? Pero hubo siempre gente más especializada en la propaganda, en organizar un discurso, e incluso en la etapa de la política tradicional, recordemos que los actos se organizan, ¿no? Claro. Quién habla primero, quién habla después, cómo hablar, a quién dirigirse. O sea, siempre hubo en la política, hasta los griegos, hay una referencia que los políticos griegos se ponían unas piedritas debajo de la lengua para que resonara todo, ¿no? Más en el ágora. Sí. Así que siempre hubo. Y lo segundo que me estás planteando es si se puede construir un candidato, ¿no? Sí. De la nada. Y uno podría decir que a veces sí. Eso no quiere decir que sea una ley. Es decir, se pueden dar circunstancias. En Brasil del 89, Collor de Mello derrotó a Lula, después de haber perdido los debates televisados y esa fue la primera derrota de Lula, ¿no? Sí. Y Collor de Mello duró muy poco. Y uno podría decir que sí, que en algún momento de la historia política se puede dar. Ahora, no se puede establecer como algo infalible, ¿no? Que vos siempre vas a poder instalar un candidato a partir de... El caso de Narváez puede ser uno, ¿no? Acá en Argentina. Sí, pero era un contexto también, vos me decís cuando ganó, ¿no? Claro, sí. 2009, pero también era un contexto en que el gobierno estaba debilitado y que se habían como unificado 3/3, ¿no? En la votación. Y uno de los tercios lo acompañaba Narváez con el aparato del PJ, ¿no? Claro. Entonces, eso creo que es un factor más importante que el alicate.
Pero hoy en día el caso o el ejemplo de Insaurralde, con la frecuencia en el programa de Tinelli, que está teniendo una imagen positiva muy alta, ¿no hay un vínculo directo? ¿No hay un efecto de estímulo-respuesta frente a esa comunicación concreta? En principio es probable que le permita a Insaurralde llegar a un público que no llegaba, ¿no? Es decir, a alguien que no está tan interesado en la política y lo ve en ese programa. Ahora, yo abriría un paréntesis acerca de si está logrando esos resultados, porque también las encuestas son operaciones que funcionan relacionadas con eso. Así que lo que está claro que cuanto más tiempo pase y Insaurralde no defina su parte de su programa, cada una de estas estrategias va a tener menos importancia. Carlos, pasaron 5 años, José te habla, perdón. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, pasaron 5 años de la ley de medios. En su momento se enunciaba que era la ley de la dictadura y que la democracia debía plantearse una nueva ley que democratice la comunicación. ¿Cómo viste ese proceso, digamos, del 2009, se podría decir, hasta hoy? Y si hoy se puede advertir una pluralidad que, digamos, que la ley pretendía. Sí, para analizar todo el proceso, bueno, tendríamos que ocupar un poco más de tiempo, ¿no? 5 años. Yo podría hacer un balance del estado actual de la situación. Y en el momento en que se discutió la ley, que se negoció en el Parlamento, que hicieron las audiencias públicas, etcétera, el gobierno puso como proa de la ley, más allá de esto que vos decís de que que había que sacar la ley de la dictadura, ya se había modificado mucho incluso. Puso como prueba de la ley al tercer sector, ¿no? Claro. Un poco a ustedes, sí. A los sin fines de lucro, claro, la comunicación alternativa, sí. comunitaria, etcétera, etcétera. Y habló muy poco de los medios públicos y habló mucho contra el oligopolio Clarín y la concentración de medios. Así fue como se discutió. O sea, se habló mucho menos de lo que hacía el gobierno con los medios, mucho más de lo que se necesitaba que se reconocieran los medios alternativos y bastante en la pelea con Clarín. Sí. Yo les preguntaría a los oyentes y a todos, ¿quiénes hoy están más fuertes? Y ustedes van a encontrar que los medios públicos han crecido mucho, ¿no? Y cuando me refiero a medios públicos, no es porque sean de carácter público, sino porque están en manos del Estado, ¿no? Claro. Y me refiero a los medios estatales serían. Sí, municipales, provinciales y nacionales, no solo a los medios nacionales. Se han formado una nueva burguesía de medios, ¿no? Los grupos Spolky, Garfunkel, se ha consolidado Vila, ha aparecido Cristóbal López. Es como que esa es la pluralidad, y el sector más débil es el tercer sector. Sí. O sea, hoy están más débil que hace 5 años, porque están negociando con el Estado un reconocimiento tardío, y hoy toda la energía de la ley se va en que se adecue no Clarín, que si el gobierno... Y ya hemos visto, se han producido una serie de cambios. Además están en infracción muchísimos medios paraoficialistas, como el grupo de electroingeniería, está en infracción Telefónica, con Telefe, están en infracción los grupos que están transmitiendo al mismo tiempo en televisión y en radio, bueno, el grupo Prisa, que tiene Radio Continental, con lo cual yo diría que a la ley se la ve cuando camina, y en realidad caminó en una dirección bastante oportunista, a mi criterio. Esto más allá del análisis que cada uno tenga sobre cada uno de los artículos, el hecho de que no se haya definido como servicio público, bueno, toda una serie de aspectos que va para largo. Pero te quiero decir, el balance es un balance bastante diferente de los objetivos planteados, por lo menos discursivamente. Mangores, una pregunta, yo corriéndonos un poco de la ley de medios. Con esta polarización, si se quiere, en términos políticos, culturales, ideológicos, que a mi criterio algunas veces necesarios, como por ejemplo en una de las crisis, que bien podría ser la del 2008, donde se tomó posición totalmente, que era entre un sector del campo y el gobierno nacional. Entonces se fijan y se distinguen ideas bien marcadas o pensamientos bien marcados. Y ahí, en esa circunstancia, se genera una especie de mística o, si se quiere, también de epopeya, pero semántica, en donde se mezcla todo. Y el gobierno nacional, me parece a mí, que ha utilizado con eficacia esta estrategia y le ha ido bien en un periodo de su gobierno. ¿Vos qué pensás? Pero si eso lo relacionamos con el correlato de las elecciones, yo te doy la razón, porque la fue ganando.
también la fue perdiendo. En términos políticos, el gobierno perdió las 2 elecciones intermedias, en términos políticos. Después contamos voto a voto y viste que siempre hay una interpretación, ¿no? Porque parecería que a veces los votos de las provincias no son del presidenta y a veces sí. Cuando gana sí y cuando se pierde en las provincias no. El antagonismo que vos estás planteando es propio de la política, pero más en tiempos de enfrentamiento electoral o de guerra. Claro. Nunca hay 2 posiciones solamente. Claro. Se visualizan o se visibilizan las más fuertes, pero tampoco en la crisis del campo o en la ley de medios hubo 2 posiciones. Siempre hubo alguna otra posición, pero que está bastante disimulada, y a los fines mediáticos incluso, y a los fines políticos, incluso del gobierno, le conviene. El gobierno, la estrategia principal que adoptó desde el punto de vista comunicacional, aparte de lo que estamos mencionando, es que siempre se vio como la oposición de la oposición. Y no es un juego de palabras. ¿Qué significa eso? Y más que oficialismo, el gobierno actuó siempre como si estuviera en campaña electoral permanente, y no como gobierno. Entonces, por eso el otro día fue Zanini que dijo, tenemos el gobierno pero no el poder, o las corporaciones tienen más poder. Estamos hablando de un gobierno de 12 años, que va para 12 años. Entonces, esto desde el mundo está ocurriendo, no solamente con el kirchnerismo. Es decir, en el mundo está ocurriendo que los gobiernos se sitúan en campaña electoral permanente y como siendo oposición de la oposición. Por eso se desorienta la oposición. Y con respecto a la eficacia, y eso se verá en la cancha, porque hoy mismo hay un cansancio sobre ese antagonismo que vos estás planteando con respecto al enfrentamiento, porque, digamos, en la televisión, por ejemplo, que es el espacio donde se está discutiendo parte de la política, ¿no? Sí. Ha quedado todo reducido a una polémica agresiva, a falta de argumentos, a injurias, a gestos, digamos, gestos así, ¿cómo te podría decir? Me retiro de una mesa, le grito al otro, le pido que se vaya, no hablo con aquel. Y entonces, en ese sentido, la cultura política se debilita enormemente, ¿no? Aparte de otro dato que te quiero mencionar, que les quiero mencionar si ustedes... que es el siguiente. En estos momentos la Argentina no tiene un sistema de partidos. Aisladamente habrá un partido nacional y todo eso, porque no hay partidos que hagan congresos, no hay partidos que tengan programas, no hay partidos que tengan la misma alianza en todo el país. O sea, los partidos son regionales, son distritales, son provinciales, y esto también debilita la cultura política. Por eso aparece lo mediático, porque los partidos, fíjate vos que cuando se habla de la oposición y de las alianzas de la oposición, a los 2 minutos hay 2 opositores que opinan diferentes sobre 3 cosas, ¿no? Pero cuando se habla del Frente para la Victoria, yo le preguntaría a mucha ciudadanía si cree que el Frente para la Victoria es un frente electoral o es un partido político. Y mucha ciudadanía te va a decir, bueno, es un frente electoral y también un partido político, pero es el PJ. No, el PJ no es. Porque hay provincias que el PJ no es el Frente para la Victoria. Claro. Y por otro lado, el radicalismo tiene alianzas diferentes en todo el país. Elisa Carrió tiene alianzas diferentes. El macrismo tiene alianzas diferentes. Entonces eso debilita mucho la política, porque desorienta a nivel nacional, y por eso te digo, la eficacia del gobierno más que en el antagonismo está en la fragmentación de la oposición. Y por ahí un ejemplo, o sea, que se pueda establecer, un paralelismo, me parece a mí que puede ser, en estos términos que estamos hablando comunicacionales y de establecer como una política electoral permanente, puede ser el de Venezuela, que si bien allí las aguas están más divididas, ocurre algo parecido y tal vez con más frecuencia. El otro día, por ejemplo, endiosaron a Chávez, ¿no? con el Padre Nuestro. Y la situación actual de Venezuela no parece ser tan feliz, porque hay un 70% de inflación, hay desabastecimiento, etcétera. Pero se siguen insistiendo con esas cuestiones y con esas, con la mitificación y con crear un estado permanente electoral. Para vos esto, allí en Venezuela, el humor social o se ha desgastado esta estrategia, si podría decir uno generalmente tiene que ser prudente a analizar procesos a la distancia. Yo la visité hace unos años en otra oportunidad. Lo que vos decís es muy interesante porque en principio, cuando vos decís no es tan feliz, yo te diría no es feliz. Sí, ¿no? Directamente. Pero ¿sabés qué? Uno tampoco puede escapar de eso porque inmediatamente como están tan fragmentadas las cosas y allí, ponele,
por ejemplo, se habla de una revolución bolivariana. Bueno, las 5 revoluciones ahora de... No, claro, pero con solo entrar a los portales de discusión política de Venezuela, sí, entras a porrea.org y vas a encontrar un debate en este momento extraordinario sobre el devenir o el derrotero del gobierno de Maduro, y vas a encontrar un debate entre todas las fracciones, incluso del Partido Socialista Unificado, lo que está afuera y adentro. Y es muy interesante porque en realidad, incluso con la última renovación de esas 5 revoluciones y la reformulación del gabinete, PDVSA, la empresa petrolera, pasa a tener la característica que tuvo antes de Chávez. Entonces, hay una serie de cuestiones que también se dicen a veces, se ocultan otras, etcétera. Ahora, de lo que vos decís, yo rescataría una cosa que a mí me preocupa enormemente y que no se limita a Venezuela, que es el culto a la personalidad. Otro de los factores que debilita la política es que la política se convierta no en ideas ni en prácticas, sino esto que vos decís de mitificaciones. Sí. Porque esto sí debilita mucho la política, porque es una política carismática, profética, ¿no? Sí, sí. Es una política que deposita más que en la militancia permanente, en la discusión de ideas, y en la preparación y la superación, deposita más en creencias hasta que están por fuera de nuestra voluntad. Claro. Y yo creo que eso se origina fundamentalmente cuando la crisis se acentúa. En la historia de la humanidad, los cultos a la personalidad se dan, como también los chivos expiatorios, ¿viste? Sí. Cuando hay una crisis política, y esa crisis política apela a factores emocionales. No digo que esto no ocurra en otras oportunidades, pero apela fundamentalmente a factores emocionales. Y esto ocurrió también con la muerte de Néstor Kirchner. Si ustedes van a ese momento, se van a dar cuenta que todas las encuestas y todas las tendencias no beneficiaban al gobierno. Es real que después mejoró la economía y se tomaron una serie de medidas progresivas que pudieron facilitar la cuestión electoral, además de lo que yo te mencioné de la fragmentación de la oposición. Pero es verdad también, no hay que dejar de lado, que el factor emocional, por muchos años, por muchos meses, estuvo influyendo. Pero, viste que vos recién mencionaste la muerte de Néstor Kirchner, bueno, en este sentido, que tiene que ver con el humor social. Pero, bueno, pasó lo mismo con Chávez. Hay que decir que, digamos, en los dos casos fue distinto. Uno, un poco más, digamos, la muerte de Chávez relacionado al festejo, y acá con la muerte de Kirchner más relacionado a la pérdida. Sí, pero allá pasó algo diferente, porque acá, como estabas diciendo recién, Carlos, la imagen positiva de Cristina subió exponencialmente, y allá en Venezuela, Maduro casi pierde las elecciones con Capriles, cuando Chávez había muerto hace pocas semanas. Sí. Eso no sí, pero después ganó una elección, el voto es no obligatorio, bueno, este es un tema Venezuela. Después ganó la elección departamental, la elección municipal, y como vos decías antes de lo electoral en Venezuela se votó casi todos los años también, ¿no? Sí. Con lo cual, la cuestión electoral, el antagonismo es mucho mayor que en la Argentina, pero históricamente es así, entre un bloque de derecha oligárquico pro-Miami y un bloque más de izquierda que radicalizó Chávez. Lo que yo rescataría, digamos, de todo lo que estamos comentando es que la mediatización política, el hecho de que se esté frente a una campaña electoral permanente, la fragmentación, la inexistencia de partidos estructurales y el culto a la personalidad son todos factores que debilitan la cultura política, que la instalan en un lugar, digamos, ocasional, un lugar no permanente, un lugar poco formativo, ¿no es cierto? Entonces eso creo que es más preocupante que cualquier consultor que organice un candidato o que lo maquille, ¿no? Eso es más preocupante. Carlos, pero para seguir hablando, para cerrar un poco con Venezuela, allí me parece que hay como, por ejemplo, yo leo y escucho a periodistas o intelectuales venezolanos, chavistas, que apoyan al gobierno de Maduro, como diciendo que no hay que bajar, te lo digo en términos criollos, no hay que bajar la guardia porque está el imperialismo a poca distancia, porque las empresas petroleras pueden venir, porque el neoliberalismo, suponiendo, y se establece como una situación de guerra, pero suponiendo que sea así, no hay que fijar por momentos una posición concreta, o puede haber una vía alternativa, una tercer
vía, pero que no sea contraproducente, porque muchos de los argumentos de ellos es que si uno critica le hace juego, ¿no? Es un retroceso. Ya hay una gran experiencia histórica con respecto a esas cuestiones. Mira, yo simplemente te diría, sí. Venezuela, para defender lo bueno que se haga, siempre hay que lograr que la gente sea autónoma, que se emancipe de cualquier dependencia, claro, incluso la del Estado, que se organice. Hoy la discusión en Venezuela no es ya ni siquiera el debilitamiento del plan chavista, sino de la derivación que está teniendo el gobierno de Maduro, ¿entendés? Entonces, el problema es que la participación popular ha menguado, se ha burocratizado la vida social, ¿no? Sí. Y si salís de Venezuela, que tuvo un proceso político mucho más radical que el argentino, ¿no? Pero que también tiene sus problemas con los sindicatos estatizados, eso le quita mucho margen de maniobra a la gente, porque empieza a depender de toda una estructura política muy, muy aparatosa. Pensá en la Argentina, pensá en estos 12 años, desde la etapa de la transversalidad kirchnerista a la etapa actual, ¿no? Sí. En realidad, aparte de fragmentarse todas las organizaciones populares, territoriales, sindicales, estudiantiles, etcétera, ¿no? Prácticamente el gobierno se ha quedado más con un aparato estatal, mediático y con un carisma personal. Entonces, aunque te ataque el imperialismo, digamos, ¿en qué mejores condiciones vas a estar? ¿Con el pueblo movilizado, organizado y consciente? ¿O con una estructura que dependa de un carisma personal y de una estructura estatal? En Venezuela el factor principal de todo este proceso son las Fuerzas Armadas, no es el pueblo en este momento movilizado. El día que las Fuerzas Armadas decidan tomar otro camino, se tomará otro camino, porque es lo más organizado en este momento de Venezuela. Lo que se ha debilitado fue una alternativa más popular, más de base, que discuta. Y si no, tomen en cuenta las elecciones internas del partido oficial en Venezuela, tomen en cuenta el último congreso. Digo esto, si se lleva toda la argumentación al hecho de que cualquier crítica, y esto ocurre también aquí, o sea que cualquier crítica que se realiza debilita la posición frente al imperialismo, esto significaría dar por sentado que la posición que se está estableciendo es antiimperialista. Y eso también es materia de discusión. Claro. Ya hay enormes experiencias en la historia de la humanidad, en la historia política de la humanidad, que con ese argumento se fue imperceptiblemente avanzando en una posición distinta de la que se estaba declamando. No quiero citar ejemplos, pero hay muchísimos. Es decir, la no crítica, la ausencia de crítica debilita el músculo del debate político y de la concientización política. Eso no quiere decir que en algún momento uno no haga una pausa y se alinee y se... Ahora, si te piden la pausa todo el tiempo, claro, todo el tiempo estás retrocediendo. Carlos, volviendo a Argentina, se van a cumplir en unas semanas 8 años de la desaparición de Julio López. Bueno, y en democracia, con todo lo que eso implica. Y bueno, que seguramente se va a recordar en los medios, como todos los años, ¿viste? El recordatorio. Pero ¿crees que en este sentido, crees que la sociedad ya asimiló este hecho o lo naturalizó? No sé, no me atrevería a decir eso porque creo que todavía hay grandes reservas en la sociedad con respecto al reclamo de justicia. Sí. Lo que creo es que el caso de López, pero también otros casos, o los casos que se visibilizan mucho menos, que ocurren en las provincias, ¿viste? Sí. Ocurren bajo los gobiernos provinciales ya vitalicios y cuasi feudales, aunque no lo son, feudales, realmente estarían mostrando que hay una serie de estructuras que a pesar de todos los años y a pesar de lo dicho, no fueron, digamos, superadas. Es decir, una cosa es tener el matrimonio igualitario y la asignación universal por hijo, ahí estaría en contra de apoyarla, y otra cosa es que la democratización social implique que el 40% de trabajadores sigan en negro, ¿no? Claro. Que las jubilaciones sean tan bajas, que el aparato represivo, como se ha demostrado en la última semana, los residuos del aparato represivo están en la Gendarmería, están en la Secretaría de Seguridad, es decir, quiero decir con esto, alguien podrá decir, bueno, pero lo que ha hecho este gobierno con los juicios, etcétera, bueno, es evidente. Ahora, lo que no avanza retrocede o muere. Y hoy no aparece Julio López, ¿no? Sí. Y cada día que pasa estamos
en peores condiciones para que aparezca Julio López o para que se resuelva el caso de Julio López. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse es, la desaparición de Julio López, ¿qué, digamos, investigaciones y qué responsabilidades políticas, ¿no?, tuvo? Sí. Y ahí nos encontramos con casi nada, claro, exactamente. Mira, desde el punto de vista comunicacional, y yo se los comento a los chicos en las clases, y cuando las raras veces que me consultan por un medio, y por eso lo agradezco, les digo, una cosa es ver el canal Encuentro, donde en la mayoría de los documentales ganan los de abajo, y otra cosa es ver Canal 7, claro, donde no aparecen los mismos que aparecen en Canal Encuentro. Es decir, los estudiantes y los obreros en el Cordobazo aparecen cada 2 minutos en el Canal Encuentro. Claro. Sí, claro. Pero los estudiantes y los obreros actuales aparecen muy poco. No aparecen tampoco en Telefe, no aparecen. Entonces yo creo que ahí hay un factor del relato y de lo simbólico, que a pesar de que, bueno, los intelectuales o académicos oficialistas se ponen como irritables frente a esta cuestión, en parte ocurre, y cada vez más, si ustedes entran a YouTube y ven las asambleas de Carta Abierta, se van a dar cuenta que la crisis con respecto a lo que está pasando se extiende también al grupo intelectual de apoyo al gobierno, ¿no? Claro, sí. O sea, no estamos muy lejos del mejor de los mundos. Y ese sector intelectual, digamos, de Carta Abierta, digamos, del kirchnerismo, ¿crees que igual ya en estos tiempos debe haber un lugar para la crítica? O sea, no creo que... Hay fricciones, hay discusiones, sí. Lo que pasa que, como en estas cosas, y eso lo admito y lo reconozco, y creo que es un problema también de los sentimientos, etcétera, hasta último momento no se lo va a reconocer. Es decir, ¿no? Sí. Es como el engaño también. Yo creo en eso, creo porque los conozco a muchos de ellos, etcétera, y me parece... Y además se da un factor muy distinto de otra época histórica argentina, que es la enorme relación que tiene buena parte de los intelectuales y de los que son propagandistas del gobierno con el aparato estatal. Esto no ocurría antes. Pero un poco esto de defenderlo, porque bueno, Cristina llamó a defender lo logrado en esta década. Esto va en línea con lo que dicen muchos intelectuales del kirchnerismo. Digamos, no criticar y pensar que es retroceder, perder lo logrado. ¿Funciona como algo así o no? Sí, pero es que eso para mí son frases, desde el punto de vista de la formación política, de empoderar al pueblo, como dicen ellos, me parece que lo mejor es que la gente discuta lo que se logró, lo que falta, cómo hacerlo. Es decir, el populismo tiene una característica que muchas veces en época de bonanza es muy positiva porque distribuye, ¿no? Sí. Pero en época de crisis es muy negativa porque no permite la autonomía de la gente. Ahora, Carlos... Entonces, esto es lo mismo que me digas vos. En el 2003, ¿eran necesarios los planes? Y yo te digo, ¿cómo no? Claro. ¿Cómo uno puede estar en contra de impedir que la gente se muera de hambre? Ahora, después de 13 años que la gente necesite los planes, es una gran dependencia política del aparato estatal. Ahora, Carlos, hablando un poquito de esto, de lo simbólico, de las frases, ahora se habla mucho de patria buitres, ¿no? Pero en un contexto, como vos estás diciendo, de despidos, de represión, de, crisis, ¿no? de inflación, de suspensiones, de represión en las mismas manifestaciones por esos despidos. Y la imagen positiva de Cristina subió con este eslogan, con el de patria o buitres. En este contexto, ¿vos cómo podés explicar eso? Lo primero que te diría es que en esta entrevista que me están haciendo podemos sacar una conclusión. Tomemos con muchísimo cuidado las encuestas. Claro, sí. No demos por certificado aspectos, porque lo que me estás diciendo de que subió la imagen, a los 15 días salió otra encuesta, que se había amesetado, y al mes salió que en realidad quedaba igual que antes. Es decir, hay operaciones por todos lados, y quizás la gente que nos está escuchando piensa, también yo estoy operando. Cada uno con su subjetividad analiza la realidad. Lo que te quiero decir es, si la imagen de Cristina crece con este proceso, bueno, seguramente tomarán este camino, pero ni lo que diga Cristina, ni el crecimiento de la imagen resuelve la cuestión de la deuda, ni la cuestión económica, etcétera. Esas son medidas concretas. Yo lo que creo es que, y esto sí tiene una experiencia histórica que vos podés comprobar con solo consultarla, que ante las crisis siempre aparecen factores que tratan de neutralizar la crítica. En algunas épocas históricas esos factores fueron medio terribles, como los chivos expiatorios, las conspiraciones, ¿no? El peligro de una invasión, etcétera. Y bueno, en este caso, Patria Buitres puede sintetizar de alguna manera
como pasó con el campo, como pasó con la ley de medios, ¿no? Un alineamiento. Ahora, si uno compara el alineamiento con el campo, ¿no? Sí. Fue mucho más fuerte que el alineamiento con la ley de medios un año después. Claro, y si uno compara el alineamiento con Patria U y Hay 3, es mucho más débil que el alineamiento por la ley de medios. Con lo cual uno puede pensar que ya no se trata de alineamiento, sino que la propia crisis ya desacredita un poco la convocatoria a estar en una parte o en otra. Carlos, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por haberme llamado. Bueno, te mandamos un abrazo. Otro abrazo para Chao. Chao. Bueno, ahí estamos con Carlos Mangón, era nuestro profesor de teoría de la comunicación social acá en La Pampa, también es el titular de esta carrera en la UBA. Hablando un poquito de la comunicación, de la comunicación con este gobierno, estableciendo un paralelismo con Venezuela. Así que se nos fue el programa, ya son las 7:03 de la tarde. Sí, hoy no tuvimos entrevistado, pero tuvimos el lujo de poder hablar con Mangones. Bueno. Así que nos estamos despidiendo. Hasta el próximo sábado. Recuerden, por la 95.1 Radio La Tosca o en internet también nos pueden escuchar. Como hora liberada. Chau.